Gobierno presenta Relevancia 7. Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia y nos ubican en el reloj de Dios conforme a la palabra profética más segura. Esto es Relevancia 7 con el pastor Pedro Remigio Olivares. Sean todos bienvenidos. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Llegado a la Casa Blanca, el flamante presidente firma 17 medidas urgentes para deshacer el legado de Donald Trump. Gracious and merciful God, at this sacred time we come before you in need, indeed on our knees. But we come still more with hope and with our eyes raised anew to the vision of a more perfect union in our land, a union of all our citizens to promote the general welfare and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity. La policía de la ciudad de Portland tuvo que arrestar a varias personas después de que una multitudinaria marcha en contra de la nueva administración se volviera violenta. Se informa que los manifestantes atacaron la sede demócrata del estado de Oregon, dejando daños materiales. Los participantes llevaban pancartas que decían: "No queremos a Biden, sino venganza". Han sufrido décadas de guerra, una pobreza endémica y ahora la pandemia. Casi 10 millones de niños afganos y 8 millones de adultos necesitan ayuda urgente para sobrevivir. Incendio en la sede del mayor fabricante de vacunas del mundo. Las fuerzas de seguridad tunecinas detuvieron este martes a un total de 432 personas en distintos puntos del país tras la quinta noche de disturbios entre grupos de jóvenes y policía en medio de una crisis política y la pandemia del coronavirus. Conmoción en Bagdad. 2 atacantes suicidas se inmolaron el jueves en el centro de la capital iraquí, causando decenas de muertos y heridos. Apreciados amigos y hermanos, en esta hora damos una cordial bienvenida a través, por supuesto, de esta plataforma que el Señor nos obsequia y que nos permite de alguna manera utilizar para llevar un mensaje de fe, pero también de advertencia al mundo, un mensaje de esperanza al saber que el Señor está al control, al comprender que la mano de Dios está presente aún en los peores momentos de nuestra vida, aún incluyendo los momentos difíciles que habrá de pasar el pueblo de Dios en esta tierra y que están anunciados con antelación, dice el Espíritu de Profecía en esta obra extraordinaria, Promesas para los Últimos Días, que es una compilación y tomado directamente desde Primeros Escritos, página 88, dice el Espíritu de Profecía lo siguiente: si hacemos todo lo que podamos de nuestra parte, a fin de estar listos para el conflicto que nos espera, Dios hará su parte y su brazo todopoderoso nos protegerá. Mandaría a todos los ángeles de la gloria para socorrer a las almas fieles y poner un cerco en derredor de ellas antes que permitir que sean engañados y extraviados por los prodigios mentirosos de Satanás. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios, mas a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo porque ángeles poderosos lo protegerán. Queridos amigos, bienvenidos a una edición más de su programa Relevancia 7, su servidor y amigo Pastor Pedro Remigio Olivares. Hoy tenemos un programa muy interesante. Juntos al fin le hemos titulado Satanistas, Jesuitas y Socialistas. Así que hoy estudiaremos, analizaremos, veremos
las escenas de los últimos acontecimientos en los Estados Unidos y también en el mundo. Tomaremos, reflexionaremos, no solamente veremos noticias, ni es nuestro propósito solamente compartir noticias, sino más bien entender que en el cronograma divino estamos más cerca de nuestra redención que nunca. ¿Qué te parece si pedimos la dirección de nuestro Padre Celestial en esta hora y le imploramos que Él nos llene con su sabiduría? ¿Te parece bien? Oremos. Cariñoso Padre Celestial, en este momento, Señor, iniciamos este programa de análisis, de reflexión, pidiendo que tú guíes nuestros pensamientos. Señor, que lo que podamos analizar, observar, no solamente sea a través, Señor, de un lente humano, sino que podamos comprender que nuestra redención está más cerca, que despierte nuestros corazones, que todos aquellos amigos, televidentes, cibernautas, Señor, puedan comprender y podamos comprender, hablante y oyentes, que el momento cada vez está más cerca. Ese momento de prueba donde habremos de pasar, pero que tú has prometido, Señor, que si nosotros nos ponemos en armonía contigo, si estamos en sintonía contigo, tu promesa fiel y verdadera es que estarás con nosotros. Y esa, Señor, esa promesa es fiel y verdadera. Gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acosanos atan, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Él triunfa en la batalla. Efectivamente, les damos a todos una cordial bienvenida a nuestros amigos que a través de las diferentes plataformas, de los diferentes canales, de los diferentes lugares, en este momento se hacen presentes aquí en su programa Relevancia 7. Muchísimas gracias por permitirnos compartir estos momentos donde no solo vemos la noticia, sino procuramos entenderla, analizarla a la luz de la palabra profética más segura. Y quiero precisamente llevarte por un momento a la Sagrada Escritura. Dice la palabra de nuestro Dios en Daniel.
revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel capítulo 2, versículo 19 al 22. En este pasaje nos queda muy claro que Dios está al control de la historia. Hemos repetido reiteradamente aquí en este programa, hemos dicho que detrás del telón de la historia, lo que pareciera ser un capricho, lo que pareciera obedecer al capricho y las pasiones de los hombres, hay una mano maravillosa, hay agentes divinos que se mueven y Dios está al control. Sin embargo, quiero llevarte a otro texto, a otro pasaje muy interesante. Me refiero a Oseas. Oseas ahí muy cerquita de Daniel, pero ahora en el capítulo 8. Y quiero compartir contigo una porción también muy interesante de la Sagrada Escritura. Oseas capítulo 8 y versículo 2, 3 y 4. Miren ustedes lo que dice la Sagrada Escritura. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Oseas capítulo 8, versículo 2 y 4. La pregunta ¿es posible que se equivoque la democracia, es decir, el pueblo, al elegir a sus gobernantes? Bueno, la Sagrada Escritura dice que sí. Este pasaje lo señala categóricamente y Dios está reprochando a un pueblo que escogió libremente a sus príncipes y a sus reyes. Y ese pueblo es el pueblo de Israel. En más de una ocasión cometieron errores al elegir a sus gobernantes. De hecho, después del profeta Samuel, ustedes recordarán que el pueblo pidió un rey, porque quería parecerse a las naciones. Y fue ahí cuando, a pesar de lo que Dios ya les había advertido, de lo que iba a suceder si ellos escogían un gobierno de tipo monarquía, pues entonces ellos no lo hicieron, no atendieron, y los resultados, por supuesto, lo vivieron a través de toda la historia. Basta leer el primer libro de Crónicas, segundo libro, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, para ver los resultados de la elección equivocada. Dios le ha dado al ser humano libertad, y dichoso el pueblo que escoge sabiamente a sus gobernantes. Y cada uno, ¿verdad?, de los que han votado en las pasadas elecciones en los Estados Unidos, seguramente lo han hecho con responsabilidad, con conocimiento, y ahora finalmente se tiene, ¿verdad?, ya desde hace más de 24 horas, para ser exactos, el día de ayer a las 11:48 AM, en la hora Washington, el presidente Joe Biden es el número 46 desde hace ya más de 24 horas que él es el nuevo presidente. La pregunta que seguramente a estas horas nos podemos hacer es, ¿elegido por Dios? ¿Es Dios quien ha estado diciendo al pueblo: este es el escogido que yo tengo para llevar adelante las riendas del país? Bueno, esa pregunta cada uno de los que ha tenido la oportunidad de ejercer su libertad de voto tiene que hacérselo. Como te dijimos, precisamente el personaje que iba a llevar la oración con
antelación, ¿verdad? Lo dijimos aquí en Relevancia 7, pues precisamente es el sacerdote jesuita Leo Donovan. Y así fue, efectivamente, y también participó el obispo, bueno, es un pastor realmente, es un reverendo, ¿verdad? En la iglesia metodista episcopal, esto es en Delaware, quienes fueron los responsables de esa parte espiritual que se lleva a cabo. Por supuesto, esto incluye también pues la participación, ¿verdad?, de ese momento solemne cuando los presidentes en los Estados Unidos juran sobre la Biblia. Bueno, realmente lo que hemos visto en esta ocasión, ¿verdad?, pues son asuntos muy interesantes. Y si solamente vemos lo que sucede y no prestamos atención a las palabras, es probable que pase desapercibido. Pero es muy interesante, porque esta vez recordemos que es algo diferente. Después del presidente John F. Kennedy, John Biden es el segundo presidente que llega a los Estados Unidos, un presidente católico, y por supuesto él asegura ser un católico practicante. Él se precia de ir cada semana a misa y de ejercer su fe. Y quiero decir de antemano, la fe de cada persona es totalmente respetable. Y nosotros desde el Evangelio Eterno somos respetuosos de la fe, pero especialmente de nuestros amigos y hermanos católicos. Sin embargo, vale la pena prestar atención un poco a los detalles, porque no solamente en este caso los jesuitas participan, y ya has escuchado bastantes asuntos bien documentados acerca de quiénes son los jesuitas, quienes más que una orden religiosa, en realidad son un ejército, como decía Napoleón, un ejército organizado que busca el control del mundo. Y finalmente, ahora al frente, este símbolo tan especial, ¿verdad?, que nada más y nada menos que el presidente emérito de la Universidad Jesuita Georgetown en los Estados Unidos es quien dirige esta oración. Y bueno, el reverendo, en este caso Sylvester Beeman, quien es el que llevó la bendición, pues tienen esos lazos con la forma, con el pensamiento, con la ideología de lo que estamos por vivir. Pero no solamente participaron ellos. Permíteme presentarte también a Lady Gaga. Lady Gaga, para los que nunca habían escuchado hablar de esta famosa cantante o que tal vez no conocen todo su trasfondo, sería muy bueno mirar todo su trasfondo. Y solamente te voy a poner un fragmento precisamente de esta participación de Lady Gaga. Lady Gaga es quien llevó a cabo el himno nacional, quien cantó el himno nacional de los Estados Unidos dentro de esta interesante ceremonia de investidura. Y precisamente vamos a ver a Lady Gaga en este momento, quien entonó el himno nacional de los Estados Unidos. Adelante.
stripes and bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched. Esta cantante, precisamente Lady Gaga, representa a ese sector artístico, diría yo, esa cantante que ha logrado un sincretismo, una mezcla de lo santo y lo profano. Tiene una canción llamada Judas, en donde por vergüenza no puedo pasarte esto realmente, pero en ella representa a María Magdalena, donde supuestamente entrega al Señor Jesucristo, haciendo una mezcla burda de lo santo, lo profano y una serie de símbolos totalmente ajenos a la fe y a la verdad cristiana. Con todo eso, el presidente Joe Biden juró sobre la Biblia. Aquí tenemos precisamente las escenas de Joe Biden jurando sobre la Biblia. Es precisamente el presidente que, siguiendo la costumbre, la tradición de sus antecesores, pone la mano sobre la Biblia mientras su otra mano se levanta en señal de juramento, de promesa, de compromiso. Tengo varias preguntas mientras tenemos, ¿verdad?, aquí las imágenes. Hay varias preguntas que pasan por mi mente. Si Joe Biden, como él mismo lo dijo durante su campaña, y no estoy de ninguna manera excusando a Trump, ¿recuerdan ustedes cuando en medio de todas las manifestaciones que se estaban realizando en Washington, toda esa época de subversión? Entonces el presidente, ya que ha salido, el expresidente Trump, él sostuvo una Biblia precisamente afuera de la iglesia de San Juan, allá en Washington. John Biden, que a la sazón era candidato, dijo que si Trump abriera la Biblia que levantó, seguramente evitaría muchos errores, criticando la forma en que el presidente estaba reaccionando. Pero ahora yo pregunto, ¿Joe Biden abre la Biblia? Porque la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios dice que las cosas santas y las cosas profanas nada tienen que ver. Y a mí me preocupa mucho la actitud que Joe Biden tiene a través de su historia y que sigue manteniendo, en este caso, ¿verdad?, trayendo al escenario internacional, marcando pautas. O sea, nadie invita a nadie porque sí, conoce su trasfondo, conoce todo y todo tiene un propósito. Si él invitó a Lady Gaga, por supuesto que fue porque él dice abiertamente que es su amiga. Él no sabe que Lady Gaga es una fiel representante del satanismo y del libertinaje. Él no sabe que la palabra de Dios, si él ha abierto la Biblia en algún momento, él no sabe que la Sagrada Escritura prohíbe definitivamente todo lo que Lady Gaga representa. Bueno, finalmente Dios le ha dado la libertad a cada ser humano de escoger, pero nosotros hemos de estar atentos y ser cuidadosos. Cuando termine, ¿verdad?, esta parte, por supuesto, yo no quiero quedar con una nota negativa en torno a lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios. Pero sí quiero decir y quiero advertir una vez más que estamos frente a asuntos que no son casuales.
Que si nosotros observamos, nada absolutamente en esta ceremonia es por casualidad. Cada paso está cuidadosamente estudiado. Los símbolos, los personajes que van a aparecer en un programa de esa magnitud, todo tiene una razón de ser. Así que, queridos amigos, haríamos bien en recordar al gobierno, porque no solamente es John Biden, que la palabra de Dios dice bien claro en el Salmo 1, y quiero compartirlo con ustedes. Salmo 1, miren ustedes lo que dice el versículo 1 al versículo 3. Y esto es no solo para aplicarlo a nuestro gobierno, sino también a nuestra vida. Vamos entonces, por favor, dice: bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecedor significa burlador, quien se burla. Y para mí, Lady Gaga se ha burlado de los símbolos más sagrados, es más, no de los símbolos, sino de ese ser maravilloso que es nuestro Salvador, Cristo Jesús, de una manera abierta y descarada. Dice la palabra de Dios: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Salmos 1, del 1 al 3. Si este gobierno verdaderamente quiere lograr lo que se ha propuesto, y a continuación te voy a presentar un fragmento del énfasis que John Biden hizo y presentó en su discurso ya como presidente ahora de la nación, de esta gran nación. Y quiero que vayamos con mucho cuidado, que miremos este fragmento, porque hay una palabra clave. Y por supuesto, en un discurso de esta índole, no puede quedar ningún cabo suelto. Nadie improvisa en esos asuntos. Vamos a ver precisamente esta sección o este fragmento del discurso de Joe Biden. Uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Our history has been a constant struggle between the American ideal, that we're all created equal, and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart. The battle is perennial, and victory is never assured. This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. La palabra clave en este fragmento es unidad. Y yo respondo respetuosamente a este presidente y a todos los que queremos la unidad. Por supuesto que sí, pero debemos estar unidos por la verdad. Y lo que no se puede unir, no se puede unir, señor presidente. No podemos contrariar. Si ponemos las manos sobre nuestra Biblia, si juramos obedecer bajo la dirección de Dios, tenemos que entender que la palabra del Señor es clara y recta. La palabra del Señor no permite, no tiene relación, claramente lo expresó el apóstol Pablo: no os juntéis en yugo con los infieles. Y los actos de este gobierno se conjugarán y harán eco de las palabras y expondrán realmente si todo lo que se ha dicho se convierte en hechos. Esto es bien importante. Es necesario que al paso del tiempo nosotros seamos observadores cuidadosos. Quiero decir,
varias cosas buenas. Creo que si el Señor así lo permite y se favorece ese sector tan sufrido, ¿verdad?, de la sección de los jóvenes, Dreamer, creo que será una bendición. Si se favorece a la gente del campo que le ha entregado su vida, su trabajo a este país, qué bueno, eso totalmente bueno. Si el programa de salud favorece y ayuda a las familias, excelente. Pero nunca, nunca un pedazo de pan será más grande que los verdaderos principios que deben regir a una nación. Y eso es claro en la palabra de Dios. Guarda, dice Proverbios capítulo 6, versículo 20 y 21, hasta el 22, voy a leer. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán y te hablarán cuando despiertes. Y miren ustedes el versículo 23, es extraordinario, versículo 23. Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz y camino de vida son las reprensiones de la disciplina. Es decir, en un resumen, la palabra de Dios verdaderamente debe guiar a este país. No es simplemente uniendo, pero uniendo ¿qué? Es cierto, tenemos que respetar a las personas, tenemos que respetar esa libertad que Dios les ha dado, pero no podemos consentir, no podemos apapachar. Y yo me pregunto si el pastor Beeman, cuando hacía su oración y hablaba justamente del pecado, estaría pensando en que la homosexualidad que se ha defendido en la Iglesia Metodista Episcopal hasta el punto de la ordenación de homosexuales, ¿será que estaba pensando que todavía es pecado? Porque yo leo en la Sagrada Escritura que no ha pasado de moda, que todavía son pecados que Dios aborrece. Todavía el aborto, señor presidente, todavía es pecado delante de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que afiancemos nuestra fe y nuestra esperanza. Mientras tanto, hay buenas noticias. Hay tres interesantes firmas entre las 17 que se firmaron precisamente, que creo que todo nuestro teleauditorio y las personas, especialmente ese sector de los hispanos, nos sentimos felices al escuchar varios asuntos, incluyendo las medidas de seguridad en cuanto a esta pandemia. Suenan lógicas, suenan interesantes en un momento tan difícil que vive la nación. Vamos a esta nota. El ya presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado este miércoles sus 3 primeros decretos, incluido el uso obligatorio de mascarilla en edificios federales, que muestran algunas de sus prioridades y su intención de revertir varias acciones de Donald Trump. Después de acudir junto a la vicepresidenta Kamala Harris a la ceremonia de colocación de la corona junto a la tumba del soldado desconocido en el cementerio de Arlington, el nuevo presidente se ha dirigido al despacho oval para firmar sus primeros decretos. Además del uso obligatorio de mascarilla en instalaciones de propiedad estatal, Biden ha firmado un decreto destinado a garantizar la igualdad racial y otro para que Estados Unidos regrese al Acuerdo de París, un trámite que durará al menos 30 días. Help change the course of the COVID crisis. We're going to combat climate change in a way that we haven't done so far. En total son 17 órdenes ejecutivas las que Biden tiene previsto firmar durante su primer día al frente de la Casa Blanca, 9 de las cuales revocan algunas de las medidas decretadas por su antecesor en el cargo, como la construcción del muro en la frontera sur con México y la cancelación de un megaproyecto valorado en $8.000 millones para la ampliación del oleoducto Keystone XL de casi 2.000 kilómetros y con el que se pretendía transportar unos 830.000 barriles de petróleo diarios.
Bueno, pues efectivamente se han firmado proclamas, se han formado órdenes ejecutivas, algunas también dentro de esas 17, tanto cuestionables, y bueno, seguiremos observando, seguiremos analizando, siempre alertas, siempre apegados, siempre verificando que no solamente se nos favorezca con algo bueno que llega a nuestras manos y entonces aplaudimos y eso no es correcto. Hay que pensar bien lo que recibimos y a cambio de qué lo estamos recibiendo. Eso siempre es importante, queridos amigos y hermanos, especialmente como hijos de Dios. Tenemos que ponernos alertas porque los tiempos que vienen son tiempos cada vez donde el engaño aumenta más. Y recuerda que una de las características de la bestia de Apocalipsis 3 es que engaña a los moradores de la tierra. Por eso es que tenemos que estar muy atentos. No todos aplaudieron la llegada de Biden, por supuesto, a la presidencia de los Estados Unidos. Es más, algunos gritaron que no estaban felices porque Biden llegara a la presidencia y que Trump se fuera. No se consideran ellos partidarios de Trump, pero dijeron que tampoco de Biden. Siempre buscarán alguna excusa para la violencia. Esta es la historia tal como la cuenta Reuters Internacional. La policía de la ciudad de Portland tuvo que arrestar a varias personas después de que una multitudinaria marcha en contra de la nueva administración se volviera violenta. Se informa que los manifestantes atacaron la sede demócrata del estado de Oregon, dejando daños materiales. Los participantes llevaban pancartas que decían: "No queremos a Biden, sino venganza". En Denver, Colorado, las marchas antigubernamentales ocuparon la zona del Capitolio local. Allí, mientras Joe Biden prestaba juramento en Washington como presidente número 46, los congregados quemaban la bandera nacional. Al mismo tiempo, en Sacramento, gente vestida de negro y con signos del movimiento Black Lives Matter instaron al nuevo presidente a revertir la política de Trump de separar a las familias en el ámbito migratorio. Ahora escuche, las naciones están en desasosiego, dice el libro Evento de los últimos días. Nos aguardan tiempos de perplejidad. Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Damos gracias a Dios porque realmente no fue lo que se esperaba, ni lo que algunos autollamados profetas estuvieron anunciando que iba a venir en septiembre, luego en noviembre, luego en diciembre. Gracias a Dios porque la paz de este país no se vio alterada en la dimensión que se había pensado. De hecho, el mismo gobierno entrante, el gobierno, ¿verdad?, de Biden, estuvo temeroso al punto, ustedes saben, que más de 23,000 soldados estuvieron, ¿verdad?, custodiando. Estaba realmente blindada la ciudad de Washington. Bueno, todo esto, ¿verdad?, nos dice, todo esto nos muestra la condición del ser humano, esa lucha por el poder, esa lucha de egoísmo, esa lucha, esa violencia, todo eso forma parte de los acontecimientos finales. En los libros del cielo, dice el Espíritu de Profecía, Manuscript Release, el tomo 3, y entonces la página 313 dice: en los libros del cielo se está registrando una historia extraña y memorable, eventos que, según fue declarado, debieran ocurrir poco antes del gran día de Dios. Todo en el mundo se encuentra en una situación inestable. Y bueno, a veces lo que sana también puede enfermar. Esas son las primeras palabras de esta nota que nos muestra cómo
el hecho preventivo de una de estas órdenes del presidente Biden y de algo que se ha impulsado desde la Organización Mundial de la Salud, también está afectando otros sectores, otros seres vivos que, bueno, también debiéramos de cuidar. Tenemos precisamente la nota, las mascarillas, grave amenaza para la vida silvestre. Adelante con esta nota. Lo que salva también puede matar. Los cubrebocas se han convertido en un elemento básico de protección durante la pandemia de coronavirus, pero también generan basura, aumentando la contaminación marina y amenazando la vida animal. En Brasil, por ejemplo, ambientalistas encontraron una mascarilla dentro del estómago de un pingüino que había sido arrastrado por el mar hasta la costa. Creemos que tanto las mascarillas como los guantes pueden representar una amenaza para la vida marina silvestre. Las tortugas a menudo confunden los guantes con alimento, es decir, con las medusas, que son su principal alimento. Los cubrebocas desechables pueden tardar cientos de años en descomponerse y, además de contaminar, pueden convertirse en una trampa para los animales. La mayoría de los cubrebocas tienen cordones elásticos para sujetarlos a las orejas humanas y también representan un riesgo de enredos para peces, tortugas marinas y aves. Según la ONG Oceans Asia, más de 1.500 millones de mascarillas terminaron en los océanos en 2020, lo que representa unas 6.200 toneladas de contaminación plástica marina. Cuando estos plásticos ingresan a la cadena alimenticia, impactan en ecosistemas enteros. Los activistas piden optar por tapabocas reutilizables y, en caso contrario, cortar las bandas elásticas al desecharlos. Dios, sin lugar a duda que la palabra de Dios tiene razón cuando dice que la naturaleza gime. Y realmente mira cómo Satanás ha ido engañando y propiciando, ¿no? Primero nos crea un afán de consumismo, nos crea hábitos alimenticios pervertidos, después nos hacemos vulnerables porque nuestro sistema inmunológico se debilita, aparece un virus que es agresivo, que es violento, que trae dolor, que trae muerte. Nos vemos en la necesidad entonces de hacerle frente y una de las formas es tratando de mantenernos aislados del contagio, pero ahora arrasamos con la naturaleza, con otros seres vivos que lamentablemente son también afectados por nuestra desobediencia. Qué trágico es el pecado. No hay palabras para describir las consecuencias del pecado. Y bueno, queridos amigos, precisamente nos vamos hasta Afganistán, en donde por lo menos hay 10 millones de niños y adultos en riesgo. Las condiciones, debo advertir, si usted es sensible a las imágenes duras, pero esta es una realidad. Es una realidad ver la pobreza en su más terrible expresión. Un país dañado por la guerra, dañado por los intereses egoístas, en fin, un país lastimado. Esta es la historia desde Afganistán. Han sufrido décadas de guerra, una pobreza endémica y ahora la pandemia. Casi 10 millones de niños afganos y 8 millones de adultos necesitan ayuda urgente para sobrevivir. Así lo ha denunciado la ONG Save the Children, que solicita de manera urgente apoyo internacional para hacer frente a la crisis. Concretamente, la organización pide 3.000 millones de dólares en ayudas para responder este año a las crecientes necesidades humanitarias en el país. De acuerdo con los últimos datos proporcionados por la misión de la ONU en Afganistán, casi 6.000 personas, 2.000 de ellas niños, murieron o resultaron heridas en los primeros 9 meses de 2020 en el país asiático.
El conflicto, según Save the Children, continúa causando daños físicos y psicológicos extremos en el país. Cientos de personas huyen de sus hogares, lejos de hospitales y sin apoyo humanitario. Por otro lado, la pandemia del coronavirus ha dejado más de 54.000 casos y casi 2.350 muertes en Afganistán. Es la realidad de lo que el pecado ha hecho, de lo que ha venido haciendo. La palabra de Dios en Apocalipsis 12, versículo 12, muestra un grito desesperado. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Sin lugar a duda que esta es la realidad. Y Satanás no para en su mente destructora y va a influir en las mentes que así lo permiten para matar, para herir y para destruir. Y hoy se registra un lamentable atentado, un acto suicida que deja otra vez dolor, sufrimiento, muerte, tristeza. Esto acontece en Irak y esta es la nota. Adelante. Conmoción en Bagdad. 2 atacantes suicidas se inmolaron el jueves en el centro de la capital iraquí, causando decenas de muertos y heridos. Es el primer atentado de este tipo en la capital en 18 meses. Según explicó el Ministerio del Interior, un hombre activó su cinturón de explosivos en medio de un mercadillo de una plaza muy concurrida, y cuando una multitud se acercó al lugar para socorrer a las víctimas, un segundo kamikaze detonó sus explosivos. Un portavoz del ejército informó por su parte que los 2 kamikazes se hicieron estallar mientras estaban siendo perseguidos por las fuerzas de seguridad. El acceso a la plaza quedó bloqueado por varios soldados desplegados para facilitar el trabajo del personal sanitario, que asistió a los heridos allí mismo en medio del ruido ensordecedor de las sirenas. Los últimos atentados que dejaron varios muertos en Bagdad se remontan a junio de 2019. La palabra del Señor no se equivoca cuando en Santiago, capítulo 4, versículo 1, hace una pregunta. ¿De dónde? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no surgen acaso de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Cuando miramos un mundo convulsionado, un mundo dañado a causa de la guerra, cuando observamos lo que está sucediendo en Irak y en otros lugares, y cuando miramos lo que a continuación les presento, esos momentos de violencia, ya esta es la 5ª noche de actos violentos, subversivos, uno se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo cesará la tristeza? ¿Hasta cuándo acabarán las guerras, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento? El Señor ha dicho en su palabra, un poquito más, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Esta es nuestra esperanza, pero ahora F Noticias nos cuenta así la historia. Las fuerzas de seguridad tunecinas detuvieron este martes a un total de 432 personas en distintos puntos del país tras la 5ª noche de disturbios entre grupos de jóvenes y policía en medio de una crisis política y la pandemia del coronavirus. Poco después del comienzo del toque de queda a las 8 de la noche, Etadamen, el suburbio más poblado de la capital y uno de los más desfavorecidos, volvió a convertirse en escenario de enfrentamientos que duraron varias horas. Los jóvenes levantaron barricadas y lanzaron piedras mientras que agentes de la policía y la Guardia Nacional respondieron con gases lacrimógenos para dispersar la multitud, lo que enfureció a numerosos vecinos que alertaron del gas que inundaba sus domicilios. A la misma hora, el primer ministro Hichem Meshishi ofreció un discurso a la nación para tratar de calmar las protestas y aseguró entender las reivindicaciones de los jóvenes, pero advirtió que aplicará la ley contra aquellos que saqueen y degraden los bienes públicos. Según el Ministerio del Interior, la mayoría de los detenidos tienen edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, por lo que instaron a los padres a vigilar a sus hijos. Por su parte, varias organizaciones de derechos humanos han acusado a los cuerpos de seguridad de hacer uso excesivo de la fuerza y anunciaron la creación de un comité de apoyo jurídico para los detenidos, además de una plataforma online para recoger testimonios de abusos policiales.
Los disturbios se suceden desde el pasado 14 de enero, Día Nacional de la Revolución, que conmemora el 10º aniversario de la caída de la dictadura de Ben Ali y que cada año se convierte en escenario de protestas contra la precariedad. Queridos amigos, sin lugar a duda, que cuando escuchamos o leemos una cita como la de Eventos de los Últimos Días, que se encuentra también en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 280. Cuánta razón tenía la sierva del Señor y sigue teniendo significado para nuestra vida. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, escúchalo bien, las amenazas de guerra, como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecentan sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Queridos amigos, todo se conjuga en este mundo. Todo nos anuncia que Jesús viene. Y en otro orden de ideas, precisamente, muchas personas, por millones, se cuentan que tienen confianza plena en que esta pandemia terminará cuando aparezca la vacuna. La vacuna ya apareció, ya se está trabajando. Y precisamente uno de los países que maquila esta vacuna, una de estas vacunas, es en la India. El edificio que vemos en las imágenes precisamente se incendió. ¿Y sabes qué contenía dentro? Bueno, pues millones de vacunas que estaban listas prácticamente para ir a cumplir su misión. Pero ahí está. Y yo me pregunto si es la vacuna correcta. Me pregunto si se hicieron todos los estudios, porque escucho voces preparadas, autorizadas, que nos hablan de que no es así. Pero en fin, el otro lado, si no es correcto. Este incendio me hizo recordar al ángel que en la historia del pueblo adventista alguna vez se puso con una espada en la editorial que no estaba cumpliendo su misión y que estaba pervirtiendo su propósito. Y el ángel, con esa espada de fuego, incendió en aquel tiempo aquella. Ahora me pregunto, ¿será que el ángel del Señor pudo levantar su mano contra este incendio o es meramente un accidente? Veamos la nota que tenemos para ustedes y que la presentamos. Nos vamos con esta reflexión prácticamente diciéndote que el Señor viene pronto. Un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Los dejo con esta nota precisamente de este edificio que albergaba millones de vacunas y que hoy te lo presento. Adelante. Incendio en la sede del mayor fabricante de vacunas del mundo. Una enorme humareda gris emanaba el jueves del edificio del Serum Institute en India. Allí se producen en este momento millones de dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Según indicó a la AFP una fuente del instituto, el fuego se produjo en una nueva planta en construcción. El lugar está alejado de las instalaciones donde se están produciendo las dosis, que no se vieron afectadas. Por lo tanto, el siniestro no representa un impedimento para continuar con la fabricación. India inició el sábado una de las campañas de vacunación más ambiciosas del mundo, para inmunizar a 300 millones de personas hasta julio. Amigo mío, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios,
una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.